Buenas noches, ¿cómo están? Eh, bueno, para el tema de hoy, que es Big Data y toma de decisiones, antes de comenzar la introducción a saber qué es Big Data, queremos hoy solamente analizando más a profundidad este tema. Hay un mundo que estamos ya involucrados, aunque algunas personas eso se hacen pues como de la vista gorda, y es porque todo el tiempo en la vida se están generando datos. Incluso si usted hoy le diera por contar los mensajes que le han llegado al WhatsApp y que usted ha dado respuesta en el WhatsApp, creo que incluso se aburriría de contar todos estos mensajes. O notificaciones en qué, en Facebook o en Instagram, ¿cierto? En Twitter. Es porque es un mundo que ya se está envolviendo todo el tiempo en qué, en datos. Todo el tiempo es como algo ya casi imposible de parar. Es un mundo que cada vez es más y más y más tiempo, donde todos nosotros nos vemos involucrados acá. Pero para dar la definición, ¿qué es Big Data? Big Data es más que un término de enormes cantidades de datos, porque Big Data no solamente es definirlo como el volumen de datos, sino que también Big Data hace referencia a datos que son imposibles de manejar. Por ejemplo, ¿qué es un dato estructurado, un dato no estructurado? Un dato estructurado es un dato donde yo lo puedo identificar fácilmente. Usted va a hacer una compra y automáticamente sabe qué compró, cuánto le valió, cuándo lo compró y dónde lo compró. Pero un dato no estructurado es un dato donde una foto o un video no se puede leer tan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hace Big Data? Big Data lo que hace o lo que llega a realizar es que es capaz de interpretar cualquier tipo de dato, sea estructurado o no estructurado. Entonces, esto ya pasa en algunos países. Tú vas a un centro comercial, parqueas el carro, cuando te bajas del carro, la camarita que ya vemos en los centros comerciales que identifica el lugar donde parqueaste, automáticamente te toma una foto y ya con esa foto te leyó tu perfil. Es decir, ya esa información que para nosotros es casi que una ficción, ya te puede llegar a leer tu perfil. Entonces ya sabe a qué lugar vas, qué es lo que compras, cuánto tienes en la cuenta, a qué horas vas a salir. Eso es lo que hace que Big Data. Casi que uno se vuelve como, eso sí es verdad, eso es verdad. Es verdad tanto como que ya como para entrar en contexto, los carros tienen unos sensores en los amortiguadores, donde cuando tú vas y pasas por alguna carretera y hay un hueco, automáticamente lee ese dato, lo manda a una nube, y si tú vas por esa misma carretera hay un mensaje que te dice, cuidado, a tantos kilómetros hay un hueco. Cosas como esas que se nos hace casi como irreales, ya podemos tener la información en tiempo real. Entonces, lo que son empresas como Google y Amazon ya tienen este análisis de datos. Es un análisis en Colombia que apenas está llegando, en otros países ya está, pero que grandes entidades financieras ya tienen esta herramienta, porque ya incluso se les abrió el portafolio, como usted, casi todos, creo que todos. ¿Cuántos tienen acá tarjeta de débito o crédito? Levánteme la mano, por favor, ¿cierto? Entonces ya usted hace un movimiento y ya no solamente es cuánto se gastó, dónde lo gastó, sino qué compró y la tendencia de lo que usted gasta con esa tarjeta. Ya esa información es un portafolio para las entidades financieras. No es que te van a vender la información, porque eso ya es un tema de seguridad, sino que ellos hacen análisis con esa información. ¿Y qué hacen?
la venden. Ese análisis sí lo pueden vender. Vea, la tendencia del mercado hoy en día es esta. Esta información vale tanto. Eso se llama Big Data. ¿Listo? ¿Estamos? Muy bien. Por favor, me ponen las estadísticas. Estas estadísticas es algo que nos lleva a contextualizar el Big Data, ya que el 90% de los datos que existen hoy se generaron durante los últimos 2 años. Mire la rapidez con la que va el mundo de los datos. Las empresas que invierten en análisis de datos tienen mayor rentabilidad y adicional tienen 5 veces mayor probabilidad de tomar decisiones. Se proyecta que para el 2020 el universo digital alcanzará 40 zettabytes. ¿Alguien sabe qué es un zettabyte? Un zettabyte es un número 10 con 21 ceros a la derecha, o sea 10 a la 21. Casi que ¿qué? Imposible de qué, de leer. Por eso se pronuncia zettabyte. Entonces mire la rapidez y el mundo de los datos a dónde viene. Es importante aclarar pues, que esto es para que nosotros, personas creyentes o de principios, podemos tener unas oportunidades grandísimas con este tema de Big Data y toma de decisiones. Big Data también, o el análisis de datos, puede mejorar su carrera profesional. ¿Me la pasan, por favor? Puede mejorar su carrera profesional. Esas son algunas de las ventajas de uno tomar como esta herramienta y ponerla en práctica. Hay una investigación competitiva, puedes investigar acerca del mercado, puedes saber cómo se está comportando el mercado, la competencia. Hay una dinámica del mercado, sabes a qué tiende, su comportamiento, lo que les hablaba hoy, lo que ya están haciendo las grandes entidades financieras. Hay una mitigación del riesgo, importante esto. Ahora pues don Elías nos va a hablar más el tema cuando uno toma decisiones, el riesgo que hay de tomar o no tomar decisiones. Pero cuando uno minimiza el riesgo, uno lo que está haciendo es que, por ejemplo, yo voy a sacar un producto hoy, yo saco el producto hoy y yo digo, listo, ese producto, las ventas y el precio va a ser este. ¿Qué sucede si nosotros podemos minimizar el riesgo? Es decir, antes de sacar el producto, yo hacer un cálculo donde diga, ¿qué pasaría si el 50% de las probabilidades que yo tengo no se cumplen? Eso se llama mitigar el riesgo. Planeación empresarial. Yo desde ahí, cuando yo tengo ya todo un buen análisis de datos, puedo hacer toda una planeación de la empresa, presupuestos, gastos, compras y administración de recursos humanos. Resulta y sucede que ya grandes empresas solicitan una hoja de vida, ¿cierto? Tienen una vacante. Ya ellas no reciben solamente sus 10, 20 o 50 hojas de vida, sino que ellos hacen un escaneo de miles de hojas de vida. Hacen un filtro tan detallado hasta encontrar el perfil deseado para ese cargo. Entonces, simplemente todo el mundo manda las hojas de vida o se inscriben en la plataforma que ellos manejen y hacen un filtro, un escaneo rápido donde escogen los 5 o 10 mejores perfiles que se adapten al cargo. Como les vengo, el Big Data, pues también podemos hablar de que como un small data, como pequeños datos. ¿Qué pasa? Si yo soy ingeniero financiero, consultor y profesor, y cuando yo voy a hacer una consultoría a las empresas, yo todo el tiempo, la mayoría de las personas las veo ocupadas en el mismo proceso. Y le piden el informe para el viernes, y eso es casi que todo el tiempo trabajando en un proceso repetitivo para presentar el informe. Ese mismo informe, saben que lo tienen que presentar cada mes y nunca toman esa precaución de aprender herramientas nuevas
para poder automatizar ese proceso, y otra vez para el siguiente mes están en el mismo agite. Entonces no tienen vida para ellos, no tienen tiempo para familia y no tienen tiempo incluso ni para estudiar. Entonces yo les recomiendo, ¿cuántos de acá alguna vez o en su trabajo a diario tienen que interactuar, por ejemplo, con Excel? ¿Cuántos tienen que interactuar con Excel? Veo una cantidad de personas que tienen que interactuar ¿con qué? Con Excel. Pero uno a veces se pregunta, es como esos celulares inteligentes de hoy, uno dice, ¿será que yo sí le saco el máximo provecho a esa herramienta? Entonces la filosofía mía es, hay que sacar tiempo para lo que te va a ahorrar tiempo. Entonces yo, la empresa, voy, capacito, y cuando las personas van al curso, empiezan muy juiciosas como todo estudiante, y uno siempre ve que terminan pocos. Entonces uno va, venga, ¿por qué no viniste? Ah, es que no tengo tiempo. Y yo, no tienes tiempo porque no estás invirtiendo el tiempo en lo que debes invertir el tiempo, que es lo que te va a liberar tareas repetitivas. Estas son algunas herramientas pues que uno puede llegar a aprender para manejar datos. O sea, uno no tiene que ser un ingeniero, no tiene uno que ser una persona experta, sino simplemente yo hago como un análisis de herramientas que yo debo que aprender para poder analizar en mi trabajo diario. Bueno, estos son los 5 ejes, las 5E, por favor me lo pasan. Las 5E, el Big Data se compone de ¿qué? De velocidad, variedad, volumen, veracidad y visualización. ¿Qué pasa? Hemos venido hablando hace 15 días el tema de velocidad. Entonces los datos, ¿qué tan veloz yo puedo recopilar y analizar qué? Datos. Variedad. Sabemos que datos vienen de cualquier tipo de fuente, Facebook, Instagram, WhatsApp, o una fuente de base de datos, o de Wikipedia, de Google. Veracidad, seguimos con volumen. Hay volúmenes pues muy grandes, pero también hay volúmenes pequeños, donde nosotros debemos tener la capacidad de analizar esos datos. Y veracidad es que debemos hacer un filtro. Recuerde que no todo siempre hay que creerle de una, como las famosas pues noticias en redes sociales, sino que hay que hacer un filtro cuidadoso de esos datos. Y visualizaciones, ya los datos, que es lo que quiero mostrar para realizar llegar como a ese objetivo principal. Entonces vemos que Big Data, más que un término, es una herramienta, un concepto ya que se está adoptando en Colombia, y creo que nosotros tenemos una oportunidad grandísima, independiente en el área donde labores o si eres empresario, emprendedor, hay una oportunidad muy grande para poder aprovechar esta herramienta o estas herramientas que nos van a ayudar a crecer en el área donde estamos. Bueno, muchas gracias. Ya les presento a Leonardo Rueda, ingeniero en sistemas y es un experto en tecnología. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, yo tengo como misión contarles a ustedes un poco sobre, bueno, qué se ha hecho en eso de Big Data o Big Data. Voy a hablar hoy les tengo para ustedes un dato bastante interesante y además tengo 3 historias. Vamos con la primera, por favor. Yo quiero que leamos este versículo que tenemos allí proyectado. Es el Salmo 139, versículo 14. Y dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Ese es un salmo en el que David le está dando gracias a Dios porque él se reconoce inmensamente complejo. ¿Cuántos de ustedes son complejos? Todos somos muy complejos, ¿cierto? Y para volver en ese punto, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿en qué parte
de nuestro cuerpo creen ustedes que se puede almacenar mucha información? En el cerebro, ¿dónde más? Si yo les hablo de información genética, ¿qué se les viene a la cabeza? La sangre, ¿qué más? Células, vamos otra vez más profundo. ¿Quiénes dicen, uy, no, pero es que se salió morenito, esos son los genes de la mamá, ¿cierto? Los genes, ¿cierto? Ahí es donde guardamos la información genética. ¿Y quienes escucharon hace algunos años, ya no recuerdo exactamente cuántos, pero varios años, que ya habían empezado a decodificar el genoma humano? Bueno, todavía no han terminado de decodificarlo. ¿Saben por qué? Porque es algo inmensamente complejo y por eso coloqué ese versículo allí. El genoma humano es tan complejo que si pudiéramos almacenar toda la información que han producido los seres humanos en el genoma, digamos, en los genes o en los cromosomas de una persona, cabría un montón de veces y habría espacio para mucho más. Los genes son unas moléculas que vienen enrolladas en los núcleos de las células. Y los científicos han encontrado que, pues, a través de mediciones, que si pudieran sacar todos los cromosomas o todos los genes que hay en una sola célula y los pudieran colocar en fila uno detrás del otro, ¿cuánta distancia pudieran recorrer? ¿Adivinen ustedes cuánta? ¿Quién dice un número cualquiera? ¿Es de una sola célula? ¿Nadie se anima? Bueno, 5 centímetros. Una sola célula, 5 centímetros de genes o de genoma humano. Pero resulta que nosotros tenemos billones de células. Y si pudiéramos sacar, esos también son cálculos que han hecho los científicos, si pudiéramos sacar todos los cromosomas o todos los genes que tiene una sola persona y los pudiéramos colocar en línea, ¿saben cuánta distancia recorreríamos? Ahí sí les pido que digan una cifra, arriésguense. Bueno, de a uno. 1 kilómetro. De acá al sol. ¿Quién dice más? La vuelta al mundo. Bueno, el valor en kilómetros a los que ha llegado la medición de los científicos, la estimación, porque no lo han podido medir, pero sí lo han estimado, es de 113.300 millones de kilómetros. ¿Nos cabe esa cifra en la cabeza? No, a mí no me cabe. Por eso yo me puse a investigar a ver, bueno, ¿cómo hago para que esa cifra quepa en una cabeza? Para que la podamos entender. Les digo esto, desde la Tierra hasta el Sol hay 150 millones de kilómetros. Entonces, si pudiéramos colocar los genes de una persona en fila, podríamos ir y regresar al Sol 380 veces. ¿Qué tal? Entonces, no solamente somos inmensamente complejos, Dios nos hizo así complejos, sino que nos hizo formidables, incalculables. Y siguiendo con esto, vamos con la siguiente, por favor. Ese era el dato. ¿Cómo les pareció ese dato? Interesante, ¿cierto? Vamos con la primera historia. ¿A quiénes les gusta el béisbol? Es que son de la costa, ¿cierto? ¿Quiénes son venezolanos acá? ¿Algún venezolano? Eso. Yo no soy venezolano, pero yo nací en Cúcuta, que queda ahí en la frontera con Venezuela. Y me gustaba mucho cuando era niño, porque siempre cuando salíamos a vacaciones de final de año, estaban en plena temporada de béisbol. Y yo me volví fanático del béisbol también por eso. Y con mi hermano llegamos al punto en el que nos poníamos a escribir en un cuaderno el nombre del bateador, qué hacía, si lo golpeaba, si no lo golpeaba, si le hacían out, bueno, un montón de cosas. A estos señores que tengo acá en esta imagen son los Atléticos de Oakland. Ellos están celebrando allí que quedaron de primeros en la Liga Oeste de Estados Unidos. Es como, digamos, haber llegado a la final del fútbol colombiano acá, por ejemplo. ¿Por qué están celebrando tan efusivamente? Lo que pasa es que en 100 años que tenía la institución, 105 más o menos, hasta el 2002, que fue en ese entonces, ellos no habían podido ganar nunca el campeonato. Y siempre habían sido un equipo del fondo de la tabla. Y como habían sido siempre del fondo de la tabla, nunca habían tenido suficiente presupuesto para adquirir buenos jugadores. Pero allí están celebrando. Y están celebrando con lo que tenían.
¿Cómo hicieron eso posible? Bueno, aquí es donde viene Big Data. Vamos a la siguiente, por favor. Las personas que van a aparecer allí, no sé si ustedes han visto esa película, se llama Moneyball, o El Juego de la Fortuna en español. Allí cuenta la historia de lo que sucedió en ese 2002. Las personas que aparecen aquí abajo son Billy Beane y Peter Brand. Ellos en 2002 se atrevieron a ir en contra de las reglas que estaban establecidas en Estados Unidos para seleccionar jugadores. Seleccionar jugadores de béisbol es similar a cómo hacen la selección de los jugadores de fútbol. Hay unas personas que se llaman cazatalentos que van mirando a los chicos, a los jóvenes, bueno, los que ven con talento y van por las escuelas, van por los otros equipos profesionales y entonces ellos son los que se encargan de decir, uy, fulanito tiene muy buen talento, entonces vamos a contratarlo. ¿Qué es lo que sucedía? Generalmente esas personas cuestan mucho dinero, pero los Atléticos de Oakland no tenían el dinero para contratar a todas esas personas. Entonces, ¿cómo entra Big Data acá? Pues sencillo, la persona que tienen aquí al lado, que es Peter Brand, es un economista. Él empezó a recoger todos esos datos, así como yo recogía datos cuando era niño de los bateadores y de qué es lo que hacían, él ya los tenía, pero los tenía sistematizados. Y logró encontrar unos patrones que le permitían determinar cuáles eran los beisbolistas que tenían la mayor probabilidad de llegar a la primera base y que costaban menos. ¿Por qué costaban menos? Porque estaban subvalorados, ¿cierto? Entonces, ellos no podían comprar los grandes jugadores, los grandes jonroneros, los grandes pitchers, porque no tenían el dinero, pero pudieron conseguir a unos muy buenos jugadores que les garantizaban llegar a la primera base, pero que estaban subvalorados, entonces podían comprarlos, podían ponerlos a trabajar para su equipo. Con eso, ¿qué lograron entonces? A partir de esa contratación pudieron conseguir 25 beisbolistas que estaban subvalorados, pero que tenían la mejor probabilidad de llegar a primera base. Y ellos pensaron así, bueno, no vamos a comprar grandes jugadores, pero vamos a comprar victorias. ¿Cómo compramos las victorias? Pues si yo garantizo que mi corredor llega a la primera base, entonces va a tener mucha probabilidad de que llegue a la segunda, y así que llegue a la tercera, y así que llegue a la cuarta, y llegue a la carrera. Y si tiene muy buena probabilidad de hacer carreras, pues vamos a tener muchas probabilidades de ganar los partidos. Y así lo hicieron. Y además, en esa temporada del 2002, batieron un récord en las grandes ligas de 20 victorias consecutivas, que no se había logrado antes en las grandes ligas hasta esa fecha. Vamos con la siguiente historia. ¿Quiénes conocen al señor ahí? Barack Obama, ¿cierto? ¿Quiénes lo conocen personalmente? ¿Ninguno? Bueno, resulta que Barack Obama está celebrando su reelección cuando ganó, es decir, lo eligieron presidente y la segunda vez está celebrando allí. En la segunda vez que él fue electo presidente, se la jugó también con el análisis de datos. ¿Cómo lo hizo? Resulta que su campaña, pasamos a la siguiente, por favor. En su campaña decidieron contratar a 100 personas para que se encargaran de todo lo que tenía que ver con las comunicaciones, con el registro en campo y con el análisis de datos. Ellos tenían un equipo conformado por 100 personas que estaban 50 personas en campo, es decir, 50 personas el día de las elecciones, parados al lado de las mesas de votación, preguntándole a las personas, bueno, ¿usted por quién va a votar? Obviamente las reglas allá las reglas electorales pues varían un poco con las colombianas, pero entonces ellos podían preguntar, bueno, ¿por quién quiere usted votar? ¿Es usted demócrata o es republicano? Y con eso pudieron filtrar información. Esas personas que estaban en campo actualizaban inmediatamente una plataforma integrada que tenían otras 20 personas que eran las que se encargaban de las comunicaciones y otros 30 trabajaban procesando los datos y analizándolos. Y con esto pudieron hacer segmentación de las personas, enfocándose en aquellas personas que habían dicho inicialmente que sentían una cierta, digamos, inclinación para votar por Barack Obama y asegurándose que esas personas realmente fueran a colocar su voto. Con esto, si ustedes ven allí los datos, recogieron datos de Facebook, recogieron datos de Twitter con respecto a los tweets que enviaban, recogieron datos de YouTube, todos estos datos en los que las personas de pronto si veían un video de Barack Obama le daban me gusta o mandaban un tweet
con el tema de la elección, o si de pronto en Facebook daban un me gusta a alguna foto de Barack Obama. Toda esa información la recolectaron y la procesaron para hacer que los que habían mostrado una cierta tendencia para favorecer a Barack Obama realmente fueran a depositar su voto. Entonces, con esto, el análisis de datos se trabajó allí. Y esta campaña fue conocida como la campaña del social media. Vamos con la siguiente entonces. ¿Quiénes han visto House of Cards? Bueno, eso sí más. Es una serie que salió en 2012. Y estas personas que ven ustedes allí están celebrando, adivinen qué, la premiación de los premios de los Emmy Awards, en los cuales se premió a esta serie como la serie, digamos, que revolucionó toda el área de las series de televisión en 2013. Recibió el premio Emmy. Pero ¿qué sucedió? Normalmente, ¿cómo las series se gestan? Normalmente, ¿cómo sale una serie a la televisión? La persona que es el productor de la serie o quien tiene la idea de la serie tiene que ir por las casas de televisión a decir, bueno, esta serie, aquí tengo el guión, léanlo. Eso demora mucho tiempo. La persona que era el productor de esa serie hizo eso y fue a las casas de producción de televisión y ninguno le prestó atención. Entonces él decidió ir, vamos con la siguiente por favor, decidió ir donde esta persona. ¿Quiénes lo conocen? ¿Quiénes lo han visto por ahí? Él no es tan conocido. Él es el dueño de Netflix. Netflix es, como ustedes ya la mayoría saben, es una empresa de televisión online que ha roto todos los paradigmas. Entonces el productor de la serie House of Cards fue a donde el dueño de Netflix y le dijo, acá tengo esta serie, acá está el guión. Pero resulta que el dueño de Netflix ni siquiera leyó el guión. Él solamente con la idea que le habían entregado, se fue a sus datos, consultó a sus analistas de datos y encontraron que el tema de la serie era lo que sus usuarios querían ver. Netflix recoge datos, obviamente, de los usuarios, de sus cuentas, de los perfiles, de las edades de cada uno de los perfiles, de las películas que ven las personas, de los horarios en los que ven las películas, ¿cierto? Cada vez que entramos a Netflix, él está recogiendo datos automáticamente de eso. Y con eso decidió que esa serie valía la pena. Es decir, a partir de los datos tomaron la decisión de invertir $100 millones por los primeros 26 capítulos de las dos temporadas, de las dos primeras temporadas. Y en menos de un año, en 2013, ya estaban celebrando que House of Cards había obtenido esos premios Emmy. Y además, Netflix aumentó en 2013 en un 26% su cantidad de suscriptores gracias a esta serie. Entonces todo esto, y además House of Cards pasó a la historia como ser la primera serie de televisión gestada a partir del análisis de datos. Vamos con la última. Quiero dejarles esta reflexión. Big Data es aplicable a todo tipo de segmentos, es decir, no es solamente financiero, no es solamente contable. Entonces, ahí vimos ya ejemplos del entretenimiento, tanto en películas como en deportes. Vimos ejemplos de política, ¿cierto? Entonces, es aplicable a una cantidad inmensa de segmentos, no solamente empresariales, también a todo tipo de iniciativas. Es decir, no se limita, no tenemos que ser una superempresa para poder utilizar los servicios de Big Data. Podemos ser un negocio pequeño, podemos ser una iglesia que también utilice los servicios de Big Data. Entonces, quería dejarles esa reflexión y por si acaso, si quieren consultar un poco más, allí están las dos referencias que utilicé para esta charla. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Cómo han estado? Bueno, les recuerdo, como para que no se les olvide, queremos también tener su información, aunque estamos hablando pues de datos, y tenemos una plataforma para pues, tomar esa información y así poder interactuar con ustedes de forma digital. Como les preguntó ahorita Charlie, ¿quién vino hace 15 días? Yo quisiera ver, excelente, gracias por volver. Los que no habían venido, los invito a que se inscriban. La página de si de pronto me la pueden poner en pantalla, es Talks, así como TED Talk, talk.fepaisa.com.
Ahí se meten, se inscriben, ahí nosotros quedamos con sus datos, les podemos enviar las memorias y toda la información para que estemos compartiendo. ¿Listo? Si está por ahí, bueno, no ese, al de arriba. Excelente. Bueno, yo lo que quiero es profundizar un poco más el tema de Big Data. Pues ya Didier y Leo nos han compartido cosas muy interesantes y cerraba Leo con el tema de la aplicación. Y eso es lo que quiero que hablemos un poquito. Y lo primero que quiero es hacerles una pregunta. Y yo quiero que me levanten la mano. ¿Quién de ustedes le gustaría saber el futuro? Y levánteme la mano y sea sincero. ¿A quién le gustaría saber el futuro? Los que no me sorprende. Entonces voy a refinar un poquito más la pregunta, a ver si de pronto así les gusta más y me levantan la mano. ¿Quién de ustedes le gustaría saber cuál es el resultado de las decisiones que está tomando? Pero las decisiones importantes. Levante la mano. Bueno, si alguno se me escapa es que no quiere participar, pero yo los veo a todos. Eso. Entonces vea, yo creo que el ser humano siempre ha tenido el deseo de saber el futuro. Y yo creo que no es algo malo. El ser humano quiere saberlo porque quiere tomar las mejores decisiones. Quiere saber qué es lo que viene. Si digamos yo me voy a casar, a mí me gustaría saber si es la persona correcta. Pero no lo veamos tan a nivel personal. Si digamos yo quiero invertir en una empresa, a mí me gustaría saber si la empresa va a rendir algún tipo de fruto. Si yo voy a ampliar mi negocio, voy a abrir y tener apertura internacional, a mí me gustaría saber qué es lo que va a pasar. Si yo voy a cambiar de empleo. Inclusive si voy a escoger una carrera en la cual quiero estudiar, todo ese tipo de cosas, cuando nosotros vayamos a tomar la decisión, quisiéramos tener un panorama más claro de lo que pasa en el futuro. Y para eso utilizamos Big Data, ¿cierto? Para eso utilizamos Big Data, porque con Big Data, bueno, pero antes algo que se me olvida, inclusive nosotros los cristianos, los que seamos cristianos, nosotros buscamos mucha dirección de Dios a la hora de toma de decisiones, porque queremos siempre tomar la mejor decisión. Y tenemos la claridad que es cuando seguimos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena y agradable, vamos a tomar la buena decisión, ¿cierto? Entonces yo creo que no está mal que tengamos deseo de saber el futuro, pero tenemos que saber cómo hoy en día las empresas lo están haciendo. Entonces ahí es donde surge todo este tema de Big Data. Ah, bueno, ella está acá. Y dicen que Big Data es la llave para conocer el futuro. Y uno dice, ¿cómo así? Si usted llega y le dice a un gerente, venga, es que yo le tengo a usted la llave para que usted pueda conocer, con base a lo que pasó en el pasado, tener un mayor panorama de lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué va a decir el gerente? Y así pueda tomar las mejores decisiones. Va a decir, sí, de una, yo me meto. Si usted le dice a un jefe, si usted le dice a un empresario, ¿qué va a pasar? Se van a emocionar. ¿Cuántas pérdidas no hay en una empresa? ¿Cuánta plata no perdemos por malas decisiones? ¿Cuántas, digamos uno como profesional o empleado, cuántos errores no cometí? ¿Cuánto le cuesta eso a la empresa? Entonces el Big Data entra como pues esta especie de oráculo que me va a responder todas las preguntas a lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que todas las empresas empiezan a invertir, todas las empresas empiezan a gastar plata y esto se convierte en una industria de 122 billones de dólares. Esta industria vale 122 billones de dólares. No estamos hablando de una industria pequeña, no estamos hablando de poquita inversión, estamos hablando de una de las industrias más grandes hoy en día a nivel mundial. Y uno dice, wow, entonces los que trabajan en Big Data ganan mucha plata. No, porque hay un problema y ese es el pero que hay con el Big Data y es lo que quiero que abordemos. Y el pero es que solo el 73%, que el 73% de las inversiones en Big Data no generan rentabilidad. Es decir, digamos de los 122 billones, aproximadamente unos 80 billones de dólares no está generando ningún tipo de rentabilidad. No está ganando ninguna empresa ningún tipo de dinero o plata con esa inversión, sino que es una inversión que se está quedando ahí sin rendir ningún fruto. ¿Y por qué está pasando eso? Y eso es lo que quiero que abordemos, porque muchas veces las empresas dicen, bueno, con Big Data voy a conocer el futuro y voy a tener todas las respuestas y así voy a poder tomar las mejores decisiones. Pero llega uno y le dice, bueno, y decimos que Big Data es como una llave,
Y le decimos, bueno, llave, Big Data, dime qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar con esto, dime el futuro, y lo tratamos como un oráculo. Y yo creo que si el Big Data pudiera darme respuestas, te diría, bueno, pero por lo menos decime las preguntas, o decime qué es lo que quieres, o decime qué información te doy. Porque el Big Data por sí solo, como una llave, es una herramienta. No es un lugar donde simplemente ya tenemos las respuestas, sino que es una herramienta donde podamos aprender de lo que pasó lo que pasó en el pasado y que nos permita perfilar el futuro, ¿cierto? Entonces lo que vamos a ver hoy, y va a ser el enfoque en estos minuticos que nos quedan, es cómo podemos aplicar de una manera efectiva todo el tema del Big Data. Y la primera pregunta que nos debemos hacer, si lo tenemos acá, es ¿qué es lo que queremos? Como les decía ahorita, el Big Data no es el fin, sino el medio. Nosotros no esperamos que el Big Data me dé todas las respuestas, sino que lo utilizamos para obtener respuestas. Pero el fin lo determinamos cada uno de nosotros. Yo tengo que saber qué es lo que quiero. Ahorita con Don Elías vamos a profundizar más en el tema de toma de decisiones, pero tenemos que entender muy claro que a la hora de manejar el Big Data o Small Data o cualquier tipo de base de datos, lo primero que tú tienes que saber es qué quieres obtener, cuál es tu objetivo. Por eso en la Biblia nos dice, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Y eso, en otras palabras, lo que quiere decir es, tengo una visión tan clara que cuando una persona la lea, sepa qué es lo que usted quiere, sepa qué es lo que está buscando. Entonces vamos, por ejemplo, a ver unos ejemplos. Digamos que yo trabajo en una fundación y en esa fundación debo alimentar la mayor cantidad de niños que pueda, darles el almuerzo por un mes, ¿cierto? Y me dan un presupuesto de tantos millones. Ahí tengo un objetivo claro. Mi objetivo es, voy a alimentar los niños, si lo vemos desde el sector social. Digamos, vamos al sector empresarial. Tengo una empresa de automóviles y entro yo a la empresa de automóviles y me dicen, tú tienes el proyecto de reducir los índices de accidentalidad en el país en el que está. Tenemos ahí también un objetivo claro, yo debo reducir los índices. Y también puede ser a todo nivel. Una mamá se levanta en la mañana y dice, bueno, hoy le voy a preparar el mejor desayuno a mis hijos y a mi esposo, ¿cierto? Lo que tienen cada uno de ellos en común es que cada uno sabe lo que quiere. Y cuando uno sabe lo que quiere, ahí puede partir para empezar a trabajar con las bases de datos. Entonces yo quiero que antes de que sigamos avanzando, cada uno piense y mire qué es eso que usted quiere en su empresa, en su profesión, en su empleo. ¿Qué es eso que usted desea? ¿Cuál es su objetivo? Pero que lo defina de forma muy clara, y si lo puede escribir mucho mejor. Téngalo claro, para que ya teniéndolo claro podamos empezar a ver cómo sacarle uso al Big Data y que no sea, como nos contaba Leo, algo que están manejando las grandes empresas, sino que lo podemos manejar desde nosotros mismos en el lugar donde estamos, ¿cierto? La segunda pregunta que nos debemos hacer es ¿qué es lo que tenemos? ¿De dónde partimos? Y ahí es donde directamente entra la base de datos, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es la información que tengo? ¿Qué son los recursos que tengo? Si yo soy el muchacho de la fundación que tiene que alimentar a todos esos niños, él va a empezar a listar, bueno, yo primero necesito definir un menú, entonces le van a salir cantidad de menús. Yo también necesito empezar a definir proveedores, entonces voy a listar todos los proveedores. También tengo que definir rutas para traer el alimento, almacenaje, todos los medios de almacenaje, medios de transporte. Todo ese tipo de cosas es información, y mientras más información tú tengas, te puede ser mejor y más útil para tomar la mejor decisión. Porque yo tengo 2 proveedores, entonces mis probabilidades se reducen a un 50%. Mientras tengo muchas y las empiezo a integrar, que es lo que vamos a ver más adelante, puedo tener mejores resultados. Por ejemplo, el muchacho que trabaja en la empresa de autos, entonces él llega y dice, bueno, yo sé que tengo que reducir los índices de accidentalidad. Entonces tengo que empezar a buscar información. ¿Cuáles son los factores de mayor, los factores que inciden más en la accidentalidad a nivel global, a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel regional? Digamos, ¿quiénes son las personas que más sufren de accidentalidad? ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de profesión? Y empieza a tener cantidad de información que él empieza a poder trabajar.
Eso sería, digamos, si lo vemos. Y también vamos con la mamá. Si la mamá llega y dice, bueno, ¿cuáles son los recursos que yo tengo? Bueno, tengo huevos, tengo arepas, no sé, tengo salchichas y tengo estos productos que me pueden ayudar a tomar la decisión. También tengo los implementos de la cocina y también tengo algo muy importante, sé lo que le gusta a mis hijos y sé lo que le gusta a mi esposo, ¿cierto? Entonces lo primero que tú debes saber es, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Y lo segundo, ¿qué es lo que tengo? Teniendo ambas cosas, ahora bien, ¿cómo hago? ¿Qué hago para obtener lo que quiero? Ya tengo la información, ya tengo lo que quiero. Ahora, ¿qué hago? La respuesta es, ¿cómo le aparece? Algoritmos. Y yo creo que a algunos se le explotó la cabeza ya. Como no, matemáticas de noveno, ¿qué vamos a hacer? Es más, a explicar aquí ecuaciones. No. A veces, ¿o qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Ya esto se puso raro. Un algoritmo es algo muy sencillo. Es un conjunto de operaciones y combinaciones que me pueden dar un resultado. Entonces, por ejemplo, el algoritmo de la mamá que está haciendo el desayuno, ella sabe, por ejemplo, sabe que le gusta a los hijos. Entonces va a decir, bueno, yo sé que a Danielito le gusta la arepa yuca, a Checho no tanto, pero a Richard sí, y al papá le gusta lo que sea. Entonces esa es una buena opción. Tengo también la paila para hacerlo, entonces no, hagamos arepa yuca para todos. Y así todos van a quedar felices. Ahí hizo un algoritmo que fue una combinación de los diferentes variables que ella tenía para obtener el resultado. El mejor resultado que ella puede tomar con esa información que tiene. Ahora el muchacho que está en la fundación, él va a tener varios proveedores, varios menús, varios lugares de almacenaje, varios medios de transporte, varias rutas de llegada. Va a tener mucha información. Él puede llegar, dependiendo de la cantidad de información, plantear una hoja en Excel o utilizar, pues, no sé, los diferentes implementos que tenemos. Yo por acá tengo algunos que son, no sé, Power BI, Tableau, Kulik, hasta el mismo SAP. Entonces coger y toda esa información que tiene el muchacho en la fundación, dependiendo del tamaño de esa información, él puede llegar y aprovechar con un programa que le permita conseguir el mejor proveedor, que le dé el menú que quiere, con el transporte que necesita, en el lugar de almacenaje que espera, para obtener la mayor rentabilidad en esa comida y poder alimentar a la mayor cantidad de niños. Así funciona un algoritmo. Simplemente es una combinación de variables, una combinación de operaciones que le permite a la persona que está tomando la decisión, con base a la información y los datos del pasado, tener una mayor claridad del futuro, ¿cierto? Con el muchacho que trabaja en la empresa de autos, ahí sí podemos entrar casi que en un Big Data, en un tema, pues, de demasiada información, y él ya puede también, entonces, encontrar, bueno, cantidades de razones por las que la gente tiene accidente, cantidades de personas que tienen accidente, cantidades de profesiones, y ahí, no sé, a través del mismo Amazon, Google, creo que Wikipedia, ellos desarrollan el algoritmo que le permita a él tomar la decisión más adecuada, combinando todos los factores que él tiene para jugar, ¿cierto? Y así es como, pues, en la manera, pues, una manera muy simple, podemos entender cómo podemos aprovechar y aplicar las bases de datos. Simplemente partimos de lo que queremos, qué es lo que yo quiero, ahí sí miro lo que tengo y ahí aplico un algoritmo que simplemente es una combinación de los diferentes datos que tengo para tomar la decisión, para que me dé una opción y con eso tomar la decisión, ¿cierto? Aprovechando que tengo tiempo, voy a cerrar con esto, con el tema del algoritmo. Yo creo que, y no es a modo de hablar mal del Big Data o en ningún caso, pues, decir que no es una herramienta muy útil, pero sí es algo que quiero decir para tener cuidado con respecto al tema de Big Data, y hablando específicamente de los algoritmos. O sea, muchas veces, como decimos, los algoritmos son una herramienta matemática, entonces crea mi hijo porque eso es verdad, porque se basó en datos y matemática, y eso no se puede equivocar. ¿Cuál es el problema? Ojo, los datos nos muestran y son cosas que se pueden medir con base a los contextos que nosotros manejamos, pero hay cosas de fondo, las cosas cualitativas, que esas no se pueden medir. Y les quiero contar un ejemplo solo para contarles de qué es lo que quiero hablar.
Por ejemplo, en Nueva York, escuché pues que hicieron una evaluación de desempeño a todos los profesores en Nueva York. Entonces, no sé si era una secretaría de la Secretaría de Educación, el ministerio de allá pues de Estados Unidos, llegó, evaluó el desempeño de todos los profesores en todos los colegios y fue un poco amarillista que hasta lo publicó en el periódico. Entonces, con base en eso, vieron que muchos profesores tenían un desempeño por debajo del que esperaban y cientos de profesores fueron expulsados del colegio. Entonces los rectores, asustados de por qué me expulsaron y me están diciendo que mis profesores no sirven, fueron a preguntar, bueno, ¿cuál fue el algoritmo? ¿Usted cómo hizo para evaluar a mis profesores? Le dijeron, no se preocupe, eso fue matemáticas, eso fue un algoritmo con base a los datos que me dio ese resultado. Pero resulta, y ojo, y es lo que quiero que tengamos cuidado, que hubo una persona que vio que habían profesores que tenían 2 calificaciones. Una de las calificaciones, digamos que era porque él daba clase en séptimo y la otra era porque daba clase en noveno. Entonces, si tenía 2 calificaciones, él decía, ¿cómo esta evaluación de desempeño puede ser objetiva si este señor tiene calificaciones distintas en un salón y en otro? Entonces él dije, bueno, quizás es un caso aislado. Entonces él lo que hizo fue, cogió todos los datos de todos los profesores que tenían 2 calificaciones y los graficó. Y al graficarlos se dio cuenta que ninguno coincidía. Y entonces, ¿cómo le puede decir a usted un profesor que a usted lo van a echar por como dio clase en séptimo, pero usted puede quedarse por como dio clase en noveno? ¿Qué nivel de objetividad y de veracidad hay en ese examen si hay resultados distintos cuando yo simplemente doy una clase en un contexto distinto? Entonces, donde entra el tema, el Big Data es muy bueno para tomar decisiones y aprovechémoslo. Hablo de Big Data, pero haciendo referencia a todo, bases de datos, Small Data, todo eso. Entonces, es muy bueno y me van a dar las mejores relaciones y los mejores juegos que yo pudiera tener con base a los datos, pero hay un contexto que tenemos que nosotros aprender a investigar, que es el contexto que no es medible. Y medibles no son las relaciones, medibles no son las emociones, medibles no son los sentimientos. Y eso influye en la toma de decisiones, donde ahora los dejo pues con don Elías Barraza. Es de verdad una persona que admiro mucho. Él lleva 40 años de experiencia laboral, es experto en plataformas como JD Edwards, Suit, DMS, Cloud Computing, y yo creo que vamos a aprender mucho de él, así que un fuerte aplauso para don Elías Barraza. La mayoría de ustedes seguramente se acuerdan de decisiones que han trascendido en la vida. De golpe tú tengas en tu memoria algo por lo cual quizás te lamentas. Y también puede haber una decisión que definitivamente te puso en el lugar donde tú querías. Y así somos todos. Cada uno tenemos una excelente experiencia o una experiencia que ha frustrado en muchas circunstancias nuestra vida. Y por eso estamos aquí. Yo le doy tantas gracias a Dios de que estemos abordando estos temas y que Dios haya puesto en el corazón del cuerpo pastoral esta iniciativa, en la cual, les cuento, me siento feliz, realizado, algo por lo cual yo estaba orando mucho y por lo cual esperaba. Cuando Sergio hacía referencia a 40 años de experiencia, no es que yo sea tan anciano. Lo que pasa fue que comencé muy temprano. Y Sergio, te equivocaste, no son 40, son 46. Lo que sucedió fue que un día, cuando yo vi a mis 6 hermanos y a mi papá luchando para llevar el alimento y los útiles escolares para nosotros 7, cuando llegué al 5º año de bachillerato, yo me pregunté, ¿será que mi padre se iba a poder tener para sustentarnos económicamente con la carrera que cada uno de nosotros quería? Yo quería estudiar medicina, ¿sí? ¿Quién de niño no quiere ser el médico? De pronto muchos de nosotros estaríamos levantando la mano de que queríamos ser el médico, pero situaciones adversas distintas nos condujeron a tomar una decisión distinta por el camino que queríamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Ir a donde mi papá cuando tenía 15, 16 años y decirle, papi,
dame tu bendición porque yo quiero comenzar a trabajar. Sí, hijo, ¿cómo así? Sí, papi, porque yo quiero autofinanciar mi carrera profesional. Yo veo que de golpe a ti te va a quedar de para arriba poder cumplir mi sueño académico. Oiga, y sin más ni menos me dio la bendición y mi primer trabajo fue en una empresa que me ayudó a conseguir a través de un amigo y fue de mensajero. ¡Qué trabajo tan hermoso! Mensajero en Cicla, en Barranquilla. Para los que conocen Barranquilla, vivíamos en el barrio Paraíso y por el barrio El Silencio arriba, que es más bullanguero que quién sabe qué, y se llama el barrio El Silencio. Y la oficina quedaba por acá, por el centro, por la alcaldía y todo ese cuento. Entonces me tocaba almorzar en casa. En ese entonces no existía el tema de la coca. ¿Quién llevaba coca a la oficina y dónde la calentaba si no habían artículos, ¿cómo es? El microondas? Esa tecnología no existía, ¿sí? Oiga, y fue para mí tanta bendición eso, comenzar a trabajar a los 16 años, que supe lo que era una factura de venta. Conocí para qué servía un alicate, conocí para qué servía un filtro de agua para una piscina, porque trabajé para una empresa electromecánica que producía equipos de filtración para piscinas y para acueductos municipales. Comencé a conocer información. Yo era el que llevaba los formularios a la alcaldía, a la Cámara de Comercio y todo eso. Comencé a conocer procesos empresariales de mensajero. Me acuerdo que mi primer sueldo fue para comprarle de regalo a mi mamita un reloj, ¿cierto? Y ya comencé a manejar platica en el bolsillo. Y esa empresa, y a través del gerente, comenzó a ver el deseo que yo tenía de seguir avanzando académicamente. Cuando terminé el bachillerato de noche, ¿sí? Me dijo, te queremos seguir apoyando en tus estudios, te vamos a dar una beca. ¿Qué? Sí. ¿Y qué quieres estudiar, Elías? Medicina. En una empresa electromecánica, ¿para qué? Decía, no, Elías, no te podemos costear medicina, lo siento, porque medicina tendrías que estudiarla de día y la carrera tendría que ser en la Universidad de Cartagena. Olvídate de eso. ¿Qué tal una ingeniería? Sí, bueno, una ingeniería. Pero en Barranquilla, ¿dónde estudio yo una ingeniería? No, tiene que ser en Bogotá. Te trasladamos para Bogotá. ¡Listo! Oiga, y mi mamita me llevó a vivir a Bogotá y comenzó mi carrera, mi estudios de ingeniería en una universidad nocturna. Y en la medida en que yo digo, allá llegué ya no como mensajero, sino como cardista. Y llevaba el control de los inventarios de 7,000 referencias aproximadamente, con las tarjetas de Cardes. ¿Quién de pronto trabajó en la época de 1973? Levante su mano. Allá está mi amigo, perfecto. ¿Conociste las famosas cajas metálicas de Cardes? Que sacaba uno el cajón y habían como 100 tarjeticas y cada tarjetica era un ítem de inventario. Por aquí también conocen eso. Eso eran los datos de la época, esa era la tecnología de la época, un cajón. Y para sumar y restar, ¿sabe qué usaba yo? Una máquina fácil. Y el teclado acá, y el dato de anote. Y para costear la producción, porque ya no era solo el cardista, sino costeaba la producción de la empresa. ¿Cuánto costaba la fabricación de los famosos tanques? Claro, ingeniero industrial, estaba en mi salsa. Salía el tanque en esos camiones, en esas tractomulas a los municipios a ser instaladas y comenzaba el proceso de ¿qué? De montaje de esos tanques de acueducto. Y yo liquidaba también los costos de estos tanques. Eran unas planillas así y ahí se tenían los costos de materiales, los costos de mano de obra, los cargos indirectos y todo eso lo íbamos llevando por reportes a través de planillas. Y comenzó el tema de tratamiento de los datos. Se contrató un outsourcing, ¿sí? Llevábamos unas planillas con cifras de control y allá ejecutaban toda esa información y generaban resultados. ¿Cuándo se iba a tener un balance al día? Nunca. El balance siempre resultaba por allá a los 15 días, al mes y de pronto con inconsistencia y todo eso. Pero así comenzó en mi conocimiento y experiencia en el trato, en el manejo de la información.
Y para mí, qué privilegio. De esa empresa, luego de 7 años, Dios en su propósito me puso a trabajar en una primera compañía multinacional, una compañía de talla mundial, la National Cash Register. Una empresa que cuando ellos cumplieron los primeros 100 años de creada, yo trabajé para ellos. Con ellos estuve cerca de 6 años. Y digo que estuve porque después el Señor me llamó a servirle y estuve 6 años predicando el Evangelio en la época en que nacieron mis 2 hijitas, Talia Barraza y Joana Barraza. Ellas nacieron en la época en que yo estaba dedicado al servicio de la comunidad a través del Evangelio. Pero bueno, eso fue un paréntesis en la vida laboral. En esa época de la NCR conocí la transición por información que ellos suministraran de cómo nació el procesamiento de los datos, y tienen la historia de las famosas cajas registradoras que ellos vendían en el oeste a los negocios, a las tabernas. Entonces había una película donde mostraban al vaquero que llegaba a la taberna y allí para comprar sus productos les registraba el cajero la venta, ¿sí? Y ahí comenzaron también los datos en los negocios a través de cajas registradoras mecánicas. Luego el paso al electromecánico. Para los que más o menos conocen de esa época de 1970 para acá, en esa década, las máquinas NCR eran muy famosas, sobre todo las electromecánicas, y me acuerdo mucho de la referencia de la contabilizadora 3132, que eran unos tarjetones así que lo metía el contador y procesaban las imputaciones contables. Entonces cada cuenta era una tarjeta, ¿sí? Electromecánica. Le estoy dando una ilustración de lo que es la velocidad de los cambios. El mundo está muy cambiante y he tenido el privilegio de estar en estas 4 décadas en estas transiciones, y la velocidad de cambio en esta época es mucho más dinámica. Entonces, cuando pasa de la electromecánica a la electrónica, ya se comienzan a ver de los famosos centros de cómputo, ¿sí? Con los grandes salones y pisos falsos, y yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de comenzar a vender los famosos computadores con 16K de memoria y 30 megas en disco. ¡Qué maquinotas! Oiga, pero qué machera. Ya en esa época se conoció la primera hoja de Excel. Yo con una hoja de Excel en el club campestre de Bogotá, con la ayuda del Señor, descresté a todos los asistentes a manejar el torneo, un torneo de golf. Y el Centro 93 de Bogotá, que fue quien propició ese campeonato, me compró la máquina. Así les vendí, porque detecté una necesidad y les ayudé a que decidieran a suplir esa necesidad. Entonces, lo que estamos viendo hoy, yo no me he desconectado del proceso de la tecnología. Ya estoy en el 6º piso, ¿cierto? ¿No parece, sí o no? ¿Sí? Y tengo el privilegio de haber pasado de la NCR como partner de IBM, luego con IBM, con Oracle. Y con Oracle fue una experiencia maravillosa porque ya ahí se hablaba de las grandes bases de datos, son de los pioneros en tecnología para administración de bases de datos. IBM maneja el DB2, Oracle maneja el Oracle base de datos. Ahora estoy con Microsoft SQL Server, con sistemas en la nube de SQL Server. Entonces esas experiencias, ¿sí?, me han servido hoy para poderme sentar con empresarios, con staff directivos, ayudarles a tomar decisiones de negocios. Y yo le doy tantas gracias a Dios de que esa acumulación de conocimiento, experiencia, pueda de alguna manera ponerlo aquí a servicio de ustedes. Es una gran bendición. Y oren por este ministerio que está iniciando. De verdad que sí. Calculen ustedes cuántas empresas habré yo visitado sacando los 6 años de ministerio en 40 años. Calculen ustedes cuántos levantamientos de información he podido hacer de procesos empresariales para ofrecer soluciones y alternativas de negocios a los gerentes y a los que toman decisiones para ver si compran o no la solución que yo les estoy ofreciendo. Calculen eso. Le doy gracias a Dios por ese expertise que hay.
de las oportunidades que he podido tener para capacitarme no solo en Colombia, sino también en el exterior, con todos estos temas donde debo mantener ¿qué? Actualizado. Entonces, el mundo cambia y a unas velocidades impresionantes, pero hay tantos cambios y hay tanta información disponible que nos generan incertidumbre de qué decisión tomamos para ver si es o no es lo que debemos hacer en lo cotidiano y en lo empresarial, en lo laboral, en lo social, en lo que sea. Hay decisiones que uno toma de manera automática, de rapidez, y que hay que hacerlo. O sea, unas decisiones que cuando tú vas en un vehículo y si vas de noche y de pronto te aparece el aire, ¿sí? Y vas para un destino, ahí tienes que de pronto acudir a tu experiencia o a la lógica para que no te estrelles o no te vayas en una desviación que te va a tomar quizá muchas horas para poder reencauzarte, ¿cierto? Decisiones inmediatas, decisiones en la casa, decisiones en lo familiar y demás. Pero hay otras que se deben tomar de manera consciente. ¿De qué manera? Procesando información con base en lo que nosotros venimos aprendiendo, conociendo. Y en cuanto a ese tema del aprendizaje, es muy importante hacerles a ustedes una recomendación. ¿Quiénes son papás o mamás aquí presentes? ¿Alguna vez te has sentado con ellos a enseñarles a tomar decisiones? Si no lo has hecho, ya es hora de hacerlo. Por ejemplo, mi papá, ¿qué me dijo cuando yo le dije que quería trabajar? Sí, listo, trabaja. Pero él no se sentó conmigo a analizar, ¿sí?, qué repercusiones habría. Eso fue una decisión trascendental para mi vida. La segunda, para que no se me escape, se las digo de una vez, y ha sido la decisión más importante de mi vida. Ojo, y ahora te la pregunto a ti, a ver cuál te viene a la mente, cuál es el top of mind. ¿Cuál ha sido la decisión más importante de tu vida? Para mí fue haber recibido a Cristo en mi corazón en el año 1977, porque esa decisión cambió mi vida en un antes y en un después. ¿De acuerdo? Y lo dejo como reflexión para que luego preguntes cómo es eso de recibir a Cristo si no sabes cómo hacerlo. Podría ser al final que te acerques a alguno de los líderes de la iglesia. Pero cuando uno toma decisiones, uno debe, primero que todo, olvidarse del formato preconcebido, lo que tus padres han querido para ti. Es que, mira, la familia tradicionalmente han sido abogados. Tu abuelo es abogado, yo soy abogado. De tus 4 hermanos, 3 son abogados. ¿Cuál crees que sea tu destino? Todos abogados. Y hay familias así, que por tradición ya lo enmarcan, lo encasillan en una predestinación. Y la idea es salirse del formato, romper los esquemas, pero ¿basado en qué? ¿De acuerdo? En el análisis de las oportunidades o alternativas. Entonces, para eso debe hacer un estudio, un análisis concienzudo, detenido, detallado, ¿sí? Pero ¿basado en qué? En lo que decía Sergio en su exposición. En qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, cuál es el objetivo, cuál es la visión para mi vida, a dónde quiero llevar yo a mi familia, dónde quiero estar en 2 años, en 5 años, en 10, en 20, cuando me pensione, dónde quiero estar. ¿Para qué? Para que tú comiences a desarrollar la misión en tu vida, encauzar las actividades, los planes de capacitación y demás con ese propósito, dirigido a ese objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de tomar decisiones, primero debes tener claridad en que hay algo que resolver, ¿de acuerdo? Hay que identificar cuál es ese objetivo y si hay problemas, cuáles son los problemas y sobre todo si hay riesgos, analizando los escenarios, qué repercusiones pueden haber con esas decisiones que se vayan a tomar. Y entenderlas. Pero ¿cómo se entienden? A través del análisis de la información. Y por eso debe uno acudir a las fuentes que están ya disponibles, que están a la mano. Ya se está hablando de grandes bases de datos de información distribuidas. No es que estén necesariamente en un gran computador como es el que ya existe en Holanda, ¿sí?, donde tenemos ya nosotros allá nuestro registro.
Yo les aseguro que Amazon, que Google, que Facebook y YouTube y demás ya nos tienen allá registrados en ese computador en Holanda. ¿Para qué? Eso se va a utilizar más en serio cuando se manifieste el anticristo. Solo te dejo esa inquietud. Aquí lo más importante es que debemos tomar decisiones para hoy, para dentro de muy corto tiempo, mediano o largo plazo, ¿sí? Pero basado en planes concretos. Entonces, esos análisis, hay diversas formas de hacerlo. Cuando se tienen ya herramientas electrónicas distintas de las que yo conocí, que era la famosa tabla de cálculo para sacar los índices, ¿sí? Hoy ya se cuentan con sistemas de información que a un clic tienes lo que necesitas. O ya le hablas a Google y te trae la respuesta de aquel tópico que tú quieres conocer. Y ya existen bases de datos de Big Data disponibles y algunas de ellas de acceso gratuito para que te dé información sobre cualquier tópico en cualquier región, en cualquier ambiente de trabajo, ¿de acuerdo? Y lanzarte. Aquí es muy importante lo siguiente, que cuando uno va a tomar la decisión, ¿sí?, uno debe tener en cuenta de que te concentras en el propósito que te has fijado sin dejarte distraer de las minucias, de las cosas que te hacen perder tiempo. Por ejemplo, Mark, me queda difícil memorizar el nombre de Zuckerberg, ¿sí? ¿Lo conocen? El dueño, creador y dueño de Facebook. Él dice, teniendo en cuenta ese nuevo estilo de vida que es el life hacking, ¿sí?, en que él no le gasta tiempo a ver qué ropa se pone mañana, y casi siempre lo van a ver con una camiseta gris. A él siempre lo van a ver cuando va a hacer ejercicio, trotando, va hablando de negocios con personas con quien quiere hacer alianzas, etcétera. Y así debemos ser nosotros cuando vamos en el carro, ¿sí?, y si hay un tópico, algún tema que sea de tu interés, pon el audio o lo que sea para que vayas aprovechando en los tancones, y en vez de escuchar música que de golpe no está edificando tu vida. Y así, o sea, eso es el life hacking. Estamos en una época donde el tiempo es muy valioso, donde si bien tenemos que dedicarle tiempo a nuestra familia, y muy importante y de calidad, la demanda también nos está exigiendo. Hoy uno como vendedor tiene que trabajar 4 o 5 veces más para ganar quizá la cuarta parte de lo que te ganabas hace 10 años. Yo hace 10 años, riquísimo, yo decía, me voy de vacaciones para Estados Unidos, me iba, no tenía problema, y llegaba al Opryland Hotel en Estados Unidos y pasaba los 3 o 4 días allá de vacaciones, riquísimo, o aprovechando una conferencia. Hoy día ya eso no se puede hacer. Los ingresos se nos han visto mermados, reducidos, la competencia, las dificultades económicas o la misma economía de las empresas y demás. Entonces, debemos aprovechar el tiempo para lo importante. Y cuando ya tengas la información, cuando tengas bien claro el panorama, tienes que tomar la decisión, pero la decisión asume también riesgos. Y yo creo que aquí entre ustedes no hay personas cómodas donde se encuentran y donde definitivamente les gusta asumir el riesgo. Así se equivoquen. A esa pregunta de que si tú tomaste decisión que has lamentado en la vida y que te han generado frustración, siendo la frustración una de las etapas que para muchos conduce al suicidio, ¿de acuerdo? ¿Estamos conectados ahí? Por eso hay mucho ejecutivo japonés y de cualquier parte del mundo que de pronto se suicidó. Tremendo empresario de éxito. Por eso, por decisiones mal tomadas que impactaron negativamente en sus organizaciones y no soportaron vivir esa situación. Pero doy gracias al Altísimo, al Dios que nos llamó a su camino por medio de Jesucristo, de que las maldiciones o las decisiones mal tomadas las convierte en bendición. ¿Sabes por qué? Porque te ama. O sea, no es el tiempo de lamentarse, de seguir viviendo en la frustración. ¿Estás dispuesto a levantarte en tu ánimo emprendedor para cambiar tu estilo de vida
el curso de acción que vienes tomando hasta hoy y que te tiene quizá deprimido y que te tiene como petrificado para tomar decisiones que son trascendentales y que te están viendo, ¿no? Para los que son padres, cuando tú llegas a la casa, tus hijos te reciben y están a la espera de ver cómo llegó el papá. Si llegó cabizbajo o si llegó como un roble, ¿sí? Como decía Juan Bautista, no crean que han venido a ver a una caña movida por el viento. Cuando mandaron a preguntar por Juan el Bautista, cuando lo tomaron preso. Así debemos ser nosotros, pero con la fortaleza que Dios nos da a través de su palabra y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. En el ambiente personal y familiar, entre más decisiones haya que tomar, más experiencia se va adquiriendo, y entre más decisiones se toman, mejor, ojalá positivamente, buenas decisiones, luego de seguir todos los parámetros en este sentido, más bienestar se va teniendo en el ámbito donde tú te estás moviendo, ¿de acuerdo? Pero muy importante esto que te voy a decir: ¿quiénes son las personas que forman parte de esos procesos decisorios? Si es en la familia y si es en la empresa, traémonos en la empresa. Hay toda clase de personas que toman decisiones en la empresa de acuerdo con su rol, ¿sí? Pero aquí hay que, en el liderazgo, tratar de mantener un equilibrio en los grupos de trabajo. Si uno es técnico, el otro es analista financiero, el otro es el que da el concepto de calidad, el otro el administrativo, el otro de publicidad. Por ejemplo, el publicista dice: vamos a tomar la decisión de promover este nuevo producto en el próximo trimestre y les aseguro que las ventas se van a triplicar. O sea, se van a ir por encima del promedio estándar. ¿Eso qué quiere decir? De que el técnico podría estar en contravía y decir: paren ahí, porque no podemos subir los niveles de inventario hasta tal número, y el financiero lo apoya diciendo de que no nos vamos a sobreestoquear, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de restricciones se van a presentar siempre. Cambios en los planes pueden haber, pero todo debe ser consensado para llegar a la decisión correcta, ¿de acuerdo? El penúltimo slide. Nosotros, cuando ya tenemos todo debidamente analizado, debidamente estudiado, analizadas las oportunidades, las alternativas, y tomada la decisión, hay que implementar la decisión. O sea, en los cementerios hay muchos planes excelentes, grandes sueños, ¿cierto? Y ahí hay un Big Data, que si los quisiéramos traer a la realidad, nos iría de maravilla, con muchos planes para ejecutar. Pero lo más importante es poner por obra aquello que nosotros nos hemos dispuesto a hacer. Esa es la clave, una de las claves del éxito: poner por obra lo que ya se ha decidido. Y no solo ponerlo por obra, sino también medir la efectividad para seguir aprendiendo. No importa que te equivoques, ten en cuenta de que los errores se sigue aprendiendo, y por eso les pongo ese slide, ¿sí? Las experiencias del pasado te han aportado un gran valor, un gran valor. No sé si con esto les puedo estar aportando y que haya sido bendición para ustedes. Perdónenme los 15 segundos que me pasé del tema, pero lo he hecho con mucho cariño y mucho amor para ustedes. Dios les bendiga.